you're here today and you served in any branch of the United States military, will you stand so that we can honor you? Is there Sí. anyone here today? Si estás aquí con nosotros y has servido en alguna de las ramas de la milicia, por favor, pónganse de pie para honrarlos. Come on, let's Pónganse de give them a great pie. big hand. We have a gift we want to present to you. Tenemos un regalo para ustedes. Thank you for serving. Gracias por su servicio. God bless you and your family, Dios te bendiga a ti y a tu familia. and God bless America. Y Dios bendiga a América. This is Veterans Weekend, Este es el fin de semana de los veteranos. so if you know a veteran, Si conoces un veterano, tell them thank you. dale las gracias. Amen? Amén. Amen. My name is Eugene Smith. Él es el pastor Eugene Smith. Mi nombre es Alejandra Pagán. This is my good friend Alejandra. Alejandra is going to be translating for me today. Vamos a traducir con el favor de Dios. And also for Pablo Prieta. Come on, give it up for Pablo. Yep. 22 years we've been bringing God's love to the city, one person at a time. 22 años trayendo el amor de Dios a nuestra ciudad, una persona a la vez. Last week was Pastor's Appreciation, La semana pasada fue la semana de la apreciación al pastor and I want to say thank you for all the cards and all the comments on Facebook. y quiero decir gracias por todas las cartas y postales y los reconocimientos en Facebook. We love you. Les amamos. Honored to be your pastor today. Para mí es un honor ser su pastor el día de hoy. We're going to jump right in today's message. Y vamos a entrar de lleno al mensaje de hoy. We're in part 2 of Gifts of the Spirit. Y estamos en la parte 2 de los dones del Espíritu. For the year 2021, Para el año 2021, the whole year we've themed it Life in the Spirit. We've themed it Life in the Spirit. y le hemos llamado, el tema principal este año es la vida en el Espíritu. The working of the Holy Spirit first saves us, El trabajo del Espíritu Santo en nosotros and then He develops our character. y luego Él desarrolla nuestro carácter. And then today, or this series, we're talking about how the Holy Spirit empowers us. Y en esta serie en particular vamos a estar hablando de cómo el Espíritu Santo nos empodera a nosotros. Our text is found in 1 Corinthians chapter 12. Nuestro texto se encuentra en la Primera de Corintios capítulo 12. We're going to read verses 1, 4 through 11. Vamos a leer los versículos 1, 4 al 11 And we're going to stand in the honor of reading God's word. y nos vamos a poner de pie en honor a leer la palabra de Dios. Alejandro, will you read? En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que estén desinformados. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, interpretar lenguas. Todo eso lo hace un único y mismo Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. I want to talk to you in these next few moments Quiero hablarte en estos próximos momentos on this big idea en esta gran idea that the Holy Spirit que el Espíritu Santo wants to use me quiere usarme a mí to bring change to impossible situations. para traer el cambio a situaciones imposibles. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I pray today Señor Jesús, oramos hoy that you will be glorified. que tú seas glorificado. Thank you for every person that's in this room. Gracias por cada persona que está en este salón. Not a coincidence or an accident that they're here today. No es una coincidencia ni un accidente que estén aquí hoy. But God, you have called us by your name Pero Señor, nos has llamado por nuestro nombre to be people who will believe you, para que seamos personas que creemos en ti, to bring about great change in our lives para que traigamos grandes cambios en nuestras and in our vidas world. y en nuestro mundo. I pray, Holy Spirit, Le pido al Espíritu you will Santo be our teacher que seas nuestro and you will maestro be our guide. y nuestra guía. I pray for every person here to have spiritual ears, Les pido a cada persona que está en este lugar para que tenga oídos espirituales, for them to have spiritual eyes, para que tengan ojos and for espirituales. myself
the translator, and Pablo to have a mouth to speak. Y para nosotros acá, que podamos tener una voz para poder hablar y comunicar In Jesus' powerful name, en el nombre poderoso de Jesús. you may be seated. Se pueden sentar. We're talking about spiritual gifts. Estamos hablando de lo que son los dones espirituales. Paul lists 9 different gifts here. Pablo habla de 9 diferentes en There's a este. couple of things that you need to hear. Pero hay algunas cosas que necesitas escuchar. These gifts are given by God. Estos dones son dados por Dios. Paul the Apostle is bringing correction to the church. Pablo le está trayendo corrección a la iglesia. In the Christian church, there tends to be 2 extremes with spiritual gifts. Y en la iglesia cristiana hay 2 extremos cuando se trata de los dones del Espíritu. One extreme is that the gifts are for another day. Uno de los extremos es en cuanto a que los espíritus son para otra época, otro día. If you go to Google and you Google spiritual gifts, Si vas a Google y haces un search, ¿verdad? Una búsqueda de lo que son los dones del Espíritu, there are sermons and papers that have been written han habido sermones y múltiples papeles que han sido escritos that talk about how God used spiritual gifts for a previous generation. que habla de cómo Dios utilizó los dones del Espíritu para otras generaciones, para generaciones pasadas, For the founding of the church. para cuando se estaba formando la iglesia. To the other extreme Y para el otro extremo is that spiritual gifts es que los dones del Espíritu are about a person or about a man se trata de una persona o de un hombre, to ¿verdad? display their ministry. Para que entonces esa persona pueda desarrollar o enseñar su ministerio. They become the whole focus of the Christian life. Y ellos se convierten en el enfoque de la vida cristiana. And the reality is today Y la realidad es que hoy that the Holy Spirit is not about a man el Espíritu Santo no es acerca de una sola persona or a ministry. o un The ministerio. Holy Spirit's gifts Los dones del Espíritu Santo are always to glorify Christ son para glorificar a Cristo and to build his church. y para edificar su iglesia. I want you to hear this today. Y quiero que escuches esto The hoy, gifts of the Holy Spirit que los dones del Espíritu are Santo always about glorifying Christ son siempre para glorificar a and to Dios build his y church. para edificar su iglesia. Here's the next thing I want you to hear. Y esta es la otra cosa que quiero que escuchen. The Holy Spirit wants to use you El Espíritu Santo quiere utilizarte a ti to operate in spiritual gifts. para que operes en los dones del Espíritu. So we're going to take a journey today. Así que vamos a una jornada hoy. We're going to talk about power gifts. Vamos a hablar hoy de los dones de poder. Last week, Pastor Glenn and Oscar, I believe, right? Pastor Glenn and Oscar? La semana pasada el pastor Glenn y Oscar They talked about speaking gifts, hablaron de los dones de comunicación, de hablar. gifts of tongues and interpretation of tongues, Los dones de hablar en lengua e interpretar las lenguas. and the gift of prophecy. Y también sobre los dones de profecía. Those are gifts to speak. Esos son dones que son de comunicación. Today, we're going to talk to you about power gifts, Hoy vamos a estar hablando de los dones de poder. gifts of faith, El don de la fe, gift of healing, el don de la sanación and the gift of miracles. y el don del milagro, de los milagros. In our generation, En nuestra generación, the Holy Spirit el Espíritu Santo wants to use you te quiere usar a ti to fulfill his purpose. para que llenemos su propósito. One of the purposes of God Uno de los propósitos de Dios as believers is to be used by God, como creyentes es que podamos ser utilizados to por allow Dios his Spirit to flow through us para que le permitamos que su Espíritu fluya en so nosotros, that we can see the supernatural operation of the Holy Spirit. para que podamos ver cómo es la obra sobrenatural del Espíritu Not Santo. just on a Sunday morning, No tan solo los domingos en la mañana, but with your kids on a Monday, pero con tus niños en un lunes, with your job on a Tuesday, en tu trabajo el día martes, with your friends on a Wednesday night. con tus amigos en una noche del miércoles. That wherever we are at, Que donde quiera que nosotros estemos, we're being available to be used by the Holy Spirit nos estamos haciendo disponibles para ser utilizados por el Espíritu to Santo, operate in supernatural power. para operar en sus poderes sobrenaturales. Someone said amen. Que alguien diga amén. Acts chapter 10, verse 38. En Hechos capítulo 10, versículo 38, The Bible says Jesus went around doing good. dice que Jesús fue alrededor haciendo el bien. Did you hear that? He went around doing good, ¿Escuchaste bien? Él fue por allí haciendo el healing bien, all who were oppressed by the enemy sanando todos aquellos que estaban oprimidos por el enemigo, because God was with him. porque Dios estaba con ellos. It was his purpose. Era su propósito. The purpose of God El propósito de is Dios for us to allow him
es para que nosotros le permitamos a to Él use us however He que desires. nos use como quiera que Él desee. The spiritual gifts of God Los dones espirituales de Dios are used to build up the body of Christ, son utilizados para edificar el cuerpo de Cristo, but they're also used to evangelize the lost. pero también son utilizados para evangelizar con sus leyes. 15 years ago, 15 años atrás, in a church service like this, en un servicio como este, City Church was meeting in Longwood at the time. en aquel momento City Church se reunía en Longwood. A lady came to me. Una dama se acercó She said, my friend's son overdosed on drugs. y nos dijo, el hijo de una amiga tuvo una sobredosis de drogas. Will you pray? ¿Puedes orar por él? So I remember that day, it was at the end of the service, and so I couldn't pray with the church at that time. Así que era casi al final del servicio y no pude orar con la iglesia en ese momento. But that week I went to the hospital. Pero esa semana fui al hospital. And on Thursday, the family called me in to meet with the doctor and with the family to talk about their son's future. Así que en el día jueves me invitaron la familia a ir al hospital a hablar con los doctores a ver cuál era el futuro, ¿verdad?, del hijo de la persona. The doctor came into the room. Así que el doctor llegó a su cuarto The mother was so depressed. y la madre estaba sumamente deprimida Her son had overdosed and had had no activity on the brain for a whole week. porque su hijo había tenido una sobredosis y no tenía ninguna actividad cerebral en toda la semana. They were keeping him on oxygen and keeping his heart alive. Así que lo tenían en oxígeno y le estaban manteniendo su corazón, And ¿verdad?, so the vivo. doctor began to talk about harvesting the organs. Así que el doctor comenzó a hablar de la posibilidad de donar los órganos I remember listening to the doctor. y yo recuerdo estar escuchando al médico And the only thing that I could think, y lo único que yo podía pensar, that was the doctor's report. ese es el reporte del médico. God has another report. Dios tiene otro reporte. That doctor left the room that day. Así que el doctor salió de esa habitación ese día He was looking at a natural situation. y él estaba mirando a una situación en It lo was an natural. impossible Era situation. una situación imposible. I remember saying these words to that mother. Y yo recuerdo decir estas palabras a esa madre: Your son will not die, tu hijo no va a morir. but he will live and see the glory of God. Él va a vivir para ver la gloria de Dios. I remember those words came out of my mouth. Yo recuerdo que esas palabras salieron de mi boca. I'm looking around the room and said, who said that? Yo miré alrededor y dije, ¿quién dijo eso? I said that. Él lo dijo. But in that moment, a gift of faith arose in my heart. Pero en aquel momento el don de la fe I believed that estaba God en was mi going to do corazón. something Y supernatural. yo supe que Dios iba a hacer algo sobrenatural. That Sunday, I gathered with the church. Así que ese domingo estuvimos aquí en la iglesia I preached a message. y se predicó el I mensaje. know you can't believe this, Y yo sé que a lo mejor no lo crees, but it was only 20 minutes long. pero duró 20 minutos solamente. I never preached 20 minutes long, Y yo nunca predico solamente 20 minutos, but I said everything that I needed to say. pero dije todo lo que tenía que decir. I told the church Y le dije a la iglesia the story of this boy in the hospital la historia de este caballero en el hospital and what the doctors had said. y lo que los doctores habían dicho. I said, church, we're going to pray. Y dije, iglesia, vamos a orar. I had everybody stand to their Y feet, hice que todo el mundo se pusiera de pie and we prayed a simple prayer of faith. y oramos una oración simple de But fe. there was one lady in the back, Sister Hazel, Pero había una señora en la parte de atrás, la hermana and Hazel, she got a hold of God that y day. ella tuvo la presencia del Espíritu And as Santo. we were praying in that Y service, como estamos orando en ese servicio, that boy who was laying in the hospital room aquel hombre que estaba en el hospital with no brain con activity, ninguna actividad cerebral, hooked up to all kinds of machines, amarrado a muchas máquinas, he sat straight up in bed, él se paró and en he la was cama completely healed. y estaba completamente sano. You know, the doctor said that day, ¿Sabe lo que los doctores dijeron ese día? he said, where's the mom? ¿Dónde está la mamá? I said, I think the mom's at church. Y le dijeron, yo creo que la mamá está en la And this iglesia. is what the doctor said. Y esto es lo que el doctor dijo. Oh no, now God's going to get all the credit. Ahora Dios se va a llevar todo el crédito. That's a true story. Y es una historia real. But I want you to know the great miracle. Pero quiero que sepas el gran milagro Translated into people the next Sunday. que se pueda traducir, ¿verdad? Que se tradujo en el Filled up the church building próximo servicio because they wanted to hear the message of y Christ. querían escuchar el mensaje de People Cristo. who were far from God Gente que estaba alejada de Dios had a witness of the power of God. tuvieron un testimonio vivo del I poder want de you to know Dios. today, Y yo quiero que ustedes sepan hoy God wants to use you to operate in spiritual gifts. que Dios quiere utilizarte para operar en tus dones espirituales. The first gift that I want to talk about is the gift of faith. El primer don que quiero hablar es el don de la fe. I don't know how it translates into Spanish, but in 1 Corinthians, Paul uses the word manifestation.
En español se traduce manifestación. That's it, manifestación. Okay, is that Yeah. okay? Manifestations literally means the expression or extension of God. Así que es la expresión o la extensión de Dios. The expression or the extension of God is the gift of faith. Así que la expresión o manifestación de Dios es el regalo de la fe. When Jesus walked on planet Earth, Así que cuando Dios estuvo en el planeta Tierra, he was fully God. Él era completamente Dios, But hear me today, he was God in flesh. pero Él era Dios en la carne, ¿verdad? Paul tells us in the book of Philippians Pablo nos dice en el libro de Filipenses that when Jesus operated in the spiritual gifts, que cuando Jesús operaba en los dones del Espíritu, he operated as a man dependent on the Holy Spirit. operaba como un hombre dependiente del Espíritu Santo. I want you to know today, Quiero que entiendas hoy Jesus modeled for us que Jesús modeló eso para the nosotros, gift of faith. el don de la fe. Jesus said, if you have the faith of God, Jesús decía, si tú tienes la fe en Dios, it's not your faith, no es tu fe, it's your faith in your God. es la fe en tu Dios. I want to give you a definition for the gift of faith. Quiero darte una definición de el don de la fe. It is the supernatural ability to believe and trust God Es la habilidad Got sobrenatural it? de creer y confiar en Dios, to believe God for extraordinary miracles in certain circumstances. para tener resultados extraordinarios en ciertas circunstancias. Do you remember when Jesus said, if you have the faith of a mustard seed? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza? I heard one pastor one time say, can you imagine if you had the faith of a mustard seed, you would say to a mulberry tree to get up and go up, to be uprooted and thrown into the sea. Recuerdo que una vez escuché a un pastor decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al árbol de mora, desarráigate He said, y lánzate. imagine what you could do if you had the faith the size of the seed of an avocado. Imagínate entonces lo que podrías hacer si tuvieras fe como el tamaño de una semilla de aguacate. I want to build your faith today. Quiero edificar tu fe hoy. I don't want us to be people of little faith. Yo no quiero que seamos gente de poca fe. I want us to be people of great faith Yo quiero que seamos gente de una fe poderosa. because you have a big God. Porque tenemos un Dios grande. Come on, give God a great big Vamos a hand. darles a Dios un fuerte aplauso. A pastor that influenced me many years ago, John Wimber. Un pastor que lo influyó a él hace muchos años, John John Wimber. Wimber, He said, the supernatural gift of faith dice que el don sobrenatural de la fe is the mysterious surge of confidence es una certeza de confianza misteriosa which sometimes arises within a person que de repente le viene a una persona, ¿verdad? A un individuo. faced with a specific situation or need. Y que tiene una situación específica de frente. It's something that rises up in your heart. Algo que realmente aprieta tu corazón. That when you look at an impossible situation, Que cuando miras a una situación imposible, you know that you have a God tú sabes que tienes un that is Dios able to make that impossible possible. que es capaz de hacer esa situación posible. The dictionary defines faith as El diccionario define la fe como faith as trust or belief in God, confianza o creencia en Dios. a complete loyalty or confidence. Es una lealtad completa, una confianza completa. The writer of Hebrews tells us, now faith is the substance of things hoped for. Así que la fe es la sustancia de las cosas que anhelamos Here's the next part. And Yes. the evidence of things not yet seen. y la evidencia de las cosas que aún no hemos visto. It isn't just believing that it can, Es simplemente creer que puede ser it's believing that it will. y es que va a poder ser. Que Did you será. hear that today? ¿Y tú le crees eso hoy? The devils believe that God can work miracles. Los demonios creían But que if Dios they podía don't hacer believe it, it's milagros, His will. pero no creían que Él podía. God wants you to believe Dios quiere que tú creas that He will work miracles on que your Él va a behalf. trabajar milagros a tu favor. Someone said amen. Que alguien diga amén. All throughout scriptures, En todas las escrituras we see the miracle working power of God. vemos el poder milagroso de Dios. We see faith, we see believers operating in this gift of faith. Vemos creyentes operando en ese poder de fe. In the book of Daniel, En el libro de Daniel there were 3 men, habían 3 hombres, Shadrach, Meshach, and Abednego.
Translate I that one. translate them in Spanish. Wait, Sadrach, Mesach y Abednego. There you go. They were faced with an impossible situation. Ellos fueron presentados con una situación imposible. Nebuchadnezzar had made a dumb idol. Nabucodonosor, what you said? I'm sorry. Dumb. Decía que, que eran tontos. All idols are dumb. Decía que todos los ídolos eran tontos. We create idols in our own image, Y nosotros creamos ídolos a nuestra propia semejanza, but they have no power to heal. pero no tienen ningún poder para sanar. They have no power to speak. No tienen ningún poder para hablar. They can't hear. No pueden escuchar. But that day, those boys, Pero ese día, esos tres jóvenes, threatened with their very life, siendo amenazados con su vida, if they would keep worshiping God, que si seguían adorando a Dios, they were going to get thrown into a fiery pit. lo iban a tirar a la hoguera. They said, "We don't care, King, Y él les dijo, no nos importa, rey, whether we live or die. sea que vivamos o que, We're moramos, not going to bow before your idol." no nos vamos ay Dios mío, no nos vamos a presionar ante tus ídolos. That day, they were thrown into the fiery furnace. Así que ese día sí fueron tirados a la hoguera, But I want you to hear what happened. pero yo quiero que escuchen lo que pasó, Because they exercised that gift of faith, porque ejercitaron su don de la fe. there was a fourth man that showed up in the fire. Había un cuarto hombre que salió de la hoguera Nebuchadnezzar came running down. y Nabucodonosor vino They corriendo were still alive. y estaban vivos. The men that tried to throw him in the fire died. Así que los hombres que trataron de They tirarlo al were fuego walking in the murieron. fire. Ellos murieron en el fuego And the fourth man in the fire, y el cuarto hombre en ese fuego, Nebuchadnezzar said, "Look like the Son of God." Nabucodonosor dijo que se miraba como el I hijo de want you to Dios. know that day, those three boys Yo quiero que sepas que esos tres jóvenes ese día put their faith in God. pusieron su fe en Dios And Jesus showed up in their y midst. Jesús salió en el Come medio on, de they las came out of that circunstancias. fire alive. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because they had a surge of faith. Porque tuvieron esta fuente de They fe. believed that God would be their protector. Ellos creyeron que Dios sería su They protector. believed that God would be their provider. Ellos supieron que Dios iba a ser su proveedor. The gift of faith today El don de fe is hoy available for every person. está disponible para cada I persona. love what Jesus said. Amo lo que Jesús dijo. If you believe, Si tú crees, if you have faith, si tienes fe, if you have confidence and trust in God, si tienes confianza en Dios, all things are possible to todas them las that believe. cosas son posibles si crees. Everyone say all. Todas, Tora. todas, Toras. Everyone say toras. todas, Come on, say it again. Toras. todas. All things are possible. Todas las cosas son posibles. Not some things. No solo algunas. Your marriage can be restored. Tu matrimonio puede ser restaurado. God can provide the bills for you to be paid. Dios puede proveer para que tus bills sean pagados. God can bring physical healing to your body. Y Dios puede traer también sanación física a tu cuerpo. God can bring a wayward child back to the Lord. Y puede traer a un hijo perdido a Dios. There's no limitation with God. No hay limitación para He's Dios. a big God. Él es un Dios grande. He's just looking for someone to believe. Él está buscando a alguien que crea en Él. The gift of faith is for every believer. El don de la fe es para todo el creyente. But you must guard your heart from unbelief. Pero entonces debes proteger tu corazón de la falta de creencia. When I went to Israel a couple of years ago, Cuando fui a Israel algunos años atrás, we went to a town called Capernaum. fuimos a un pueblo llamado Capernaum And then we went to a town called Bethesda. y después fuimos también a Bethesda. When I was in Capernaum, Pero estábamos en Capernaum I was reminded of the words of Jesus. y me recordé de las palabras de Jesús. The Bible says he actually left that town in dismay. Y la Biblia dice que él se fue desilusionado de ese pueblo. He could do no mighty miracles except a few No pudo hacer muchos milagros allí, solamente algunos, because the people had no faith. porque la gente no tenía fe. You must guard your heart from unbelief. Así que debes cuidar tu corazón de la duda. Everything in our culture, Todo en nuestra cultura, every news report, todas las reportes de las noticias, Telemundo, Telemundo, Fox News, las noticias de CNN. Fox, CNN, Univision, yeah, all of them. Univision, yeah, that one too. All of them. todos, Negativity, negatividad, unbelief, falta de creencia, problem after problem after problem. problema tras problema tras problema.
They look to a man to the solution. Ellos buscan a los hombres They para want una the solución. president to solve their Ellos problems. quieren que el presidente resuelva, They want the Congress people to solve their al problems. Congreso que resuelva, They want the business person to solve their al problems. dueño de negocio que resuelva. But I'm here to tell you today, Pero estamos aquí para decirte I have hoy a different report. que yo tengo un reporte I have the report of diferente. the Lord. El reporte del Señor. I have good news for you today. Buenas noticias para ti That hoy. there is a God who still Que works hay un Dios miracles. que sigue trabajando en milagros. Someone said Que amen. alguien diga amén. You see, the power of God Así que el poder de Dios is released for people who will believe. es soltado a aquellas personas que creen. People who will speak words of faith. Gente que va a hablar palabras de fe. Today, people need help. Hoy hay mucha gente que necesita ayuda. People need hope. Gente They need necesita hope. ayuda. You are their lifeline. Tú eres su línea de salvación. You see, when we minister today, Cuando nosotros ministramos hoy, when we serve others today, cuando le servimos a otros hoy, we are operating in the gifts of God estamos operando en los dones de Dios. because we are obeying His commission. Porque estamos obedeciendo su And comisión. Luke's Gospel, chapter 9, En el capítulo 9 de Lucas, Jesus called the disciples to Himself. Jesús llamó a los discípulos The Bible says He gave them power and authority, y le dio poder y autoridad, dice la Biblia, and He commissioned them y los envió a su comisión to minister to the sick, para ministrar a los to enfermos, minister to the oppressed. para ministrar a los oprimidos. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because our God has a heart of compassion. Porque nuestro Dios tiene un corazón de And you compasión. are His ambassador. Y tú eres su embajador. You are to be an ambassador of Christ's healing in our generation. Tú eres el embajador de Cristo y su sanación en este mundo. When I first came to this city, Cuando yo llegué a esta ciudad por primera vez, I went to visit somebody at Advent Hospital. fui a visitar a alguien en el hospital de And Advent. I remember as I walked down the hallway, Y recuerdo que mientras caminaba por los pasillos, I saw their mission statement. vi su declaración de su misión. The mission statement of Advent Hospital La misión de ese hospital Advent is to extend the healing ministry of Christ. es extender el ministerio de sanación de Cristo. They saw themselves Ellos se vieron a sí mismos as healing hands, como las manos sanadoras, extending the healing of Christ in their generation. extendiendo la sanación de Cristo a su generación. That mission has always stuck with me Esa misión siempre se quedó conmigo, because that is what God wants to do through you. porque eso es lo que Dios quiere hacer a través Every de ti. single person in this room, Cada una de las personas que está en este God lugar, wants to use you. Dios quiere utilizarte, Not because you're perfect, no porque eres perfecto, not because you can do it all right, no porque puedas hacerlo todo bien, not because you're not going to make mistakes, no porque que no vas a cometer but you errores, simply believe simplemente porque that crees there is a good God que hay un Dios bueno who wants to bring healing to people. que quiere traer sanación a la gente. Someone said amen. Que alguien diga amén. Hear me today. Escúchenme hoy, We are most like Jesus nos parecemos más a Jesús when we do the things that Jesus did. cuando hacemos las cosas que Jesús hizo. I want you to see how this gift of faith is released. Quiero que sepas cómo es que este don de la fe We were pastoring in Seattle. se libera. I'm sorry. Se libera. So, ellos estaban pastoreando en Seattle. And we were in a worship service. Estábamos en un servicio de adoración. There was a guy over here in the front. Había una persona aquí en la parte del frente He fell over. y se cayó de repente. I thought it was the power of God. Yo pensé que era el poder de Dios, He had a heart attack. pero tuvo un ataque al corazón. I'm like, nobody's having a heart attack in a God meeting. Y dije, nadie va a tener un ataque al corazón en la Nobody's asamblea going de to die Dios. in this church building. Aquí nadie se va a morir, dije. They called the paramedics. Así que llamaron a los paramédicos, They rushed him to the hospital. lo llevaron al hospital The next day, I went to visit him. y al siguiente día lo fui a visitar. He was in the ICU. Estaba en la unidad de cuidados They had all intensivos. these machines hooked up. Tenía muchas máquinas He amarradas had a a su great cuerpo, big smile on his face. pero tenía una sonrisa bien grande en su He cara just believed that God was going to heal him. porque él creyó que Dios lo iba a sanar. So I said, can I pray for you? Y le dije, ¿puedo orar por ti? He said, okay. Y él me dijo, está bien. I prayed and just left the hospital. Así que oré y me fui del hospital. I didn't know what was going to happen, Yo no sabía lo que iba a pasar, but I prayed in faith. pero oré con fe. We had a church service again that night, on Monday night. Así que ese mismo día, el lunes por la noche, tuvimos otro servicio. When I walked into the building, Y cuando caminé al edificio, that man was on the front row. ese caballero estaba en la primera He fila. had his arms lifted straight in heaven.
Él tenía sus manos levantadas al cielo God had healed him porque completely Dios in the lo hospital. sanó completamente en el hospital. But this is why I tell you that story. Por esto te digo esta historia por esta razón. He went and told his family. Él fue y le dijo a su familia. That next Sunday, the whole family came to church. Así que la próxima semana toda la familia vino a la iglesia. His sister couldn't hear. Su hermana no podía She escuchar was sitting in the row. y estaba sentada en el salón. The mom introduced me to her. La mamá me la presentó She said, "Will you pray for my sister? y me, Pray for my daughter." y me dijo, ¿puedes orar por mi hija? In that very moment, Y en ese mismo her momento ears were opened sus oídos fueron abiertos and she could completely hear. y ella podía escuchar completamente. What happens when the gift of faith is released? Lo que pasa cuando el don de la fe es liberado, Miracles happen. los milagros suceden, The atmosphere is changed. la atmósfera cambia, Other people believe. otras personas creen And that's what God wants to do through y you. eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. At this time, Pablo is going to come En este momento vamos a recibir al and pastor he's going to Pablo talk about the gift of miracles. y él va a hablar de el don Let's give it up del for Pablo milagro. today. ¿Pueden escuchar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Can you guys hear me? Bueno, mi nombre es Pablo Pirela. Soy el pastor de Hearts of Hope Ministries. Nuestro ministerio tiene iglesias en Venezuela y en Colombia. Tenemos 180 iglesias en total y 80 pastores trabajando con nosotros y 1000 voluntarios. ¿Quién puede decir amén? So basically, he has a huge ministry No, it's huge. In Colombia, in Venezuela, you have how many pastors you said? 80. 80 pastors working and a lot of ministers. Sí, 180 iglesias. And 180 churches around those two areas. Y vine a hablarles en esta mañana And this morning, I came here to talk to you acerca de los milagros. in relation to miracles. Hemos vivido muchos milagros. We have lived a lot of miracles. Todos los días vemos milagros. Every day, we see miracles. Pero antes de continuar hablando, But before I continue to talk, yo quiero decir que el pastor Eugenio I want to say that Pastor Eugene me invitó para 8 minutos invited me for only 8 minutes, y él no sabía dónde se estaba metiendo. and he didn't know what he was getting himself into. Got the A un- microphone. A un latino, To a Latino, decirle 8 minutos 8 minutes, es como decirle 80 minutos. it's like 80 minutes instead. No Not voy a really. predicar tan largo I porque won't. ya el pastor hizo un buen trabajo. Pero ¿quiénes hablan en el lenguaje del cielo? A ver, Who can speak in the tongues of the heaven? no. Digan un buen amén porque así no podemos. A ver, ¿quiénes hablan en el lenguaje del cielo? Who talks in the language of heaven? Amén. Ok, vamos a hablar de los milagros. Let's talk about miracles. Y tengo allí los versículos que pudimos leer antes. Y habla el 9 acerca de que hay, no los vamos a leer porque Ok. ya los leímos. Ok. Habla el 9 acerca de que hay diversidad de dones. So we're not going to go ahead and read them all, but it did talk to us about being there. We have a lot of gifts, and Ahora, yo me pregunto si usted se ha preguntado now I question myself if you have questioned yourself, cuál es su don. which one is your gift? ¿Se ha preguntado esa pregunta? Have you ever asked yourself that? ¿Quién se ha preguntado esa pregunta? Who has asked? Okay. ¿Le han preguntado a Dios cuál es su milagro? Have you- ¿Cuál es su don? Have you asked God what is your gift? ¿Sí? ¿Y ha recibido respuesta? And have you received any response? Pues este es el día Well, today is the day que usted va a descubrir that you're going to discover cuál es su milagro, cuál es su don. what is your gift. Amén. Amen? Y vamos rápidamente And we're going to go quickly al número 11, to number 11. donde dice, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno dones en particular, como Él, o sea, el Espíritu, designa. So all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. El Espíritu Santo es quien da los dones. So the Holy Spirit is who gives you the gifts. Él es el poder He's the power que recibimos that we receive para impartirlo. so that we can deliver it. Y usted dirá, pero si el Espíritu es el que da el don, ¿en qué pinto yo en todo esto? So you might think, if the Spirit is the one who give it, then what is my role? What is it that I have to do with it? ¿Se ha preguntado eso? Have you ever- ¿Qué hago yo si todo lo hace Dios? So what is it that I do if everything comes from Him? Y yo voy a robar una ilustración So I'm going to use an illustration que el pastor tenía para usarla, that he was going to use it, so he's going to use pero it, no la usó. but he didn't use it, so Ahora me toca a mí. I'm going to take advantage of that. Miren, nosotros, So us, los cristianos, Christians, somos
muy dados a postergar las cosas que recibimos de Dios. We like to kind of procrastinate the things that we receive from God. Y entonces empezamos con un tornillo que tiene 14 años, So we start dealing with the, what is tornillo? 14 years, No, es un a screw. screw that has like 14 years. Y empezamos a hacer lo posible para aflojarlo. And we try to do everything that we can to kind of loosen it up, Y no se afloja. and it doesn't loosen up. Y entonces es porque estamos usando un destornilladorcito muy pequeño que It- conseguimos en el And it's gabinete. really because we're using a very small screwdriver. Destornilladorcito. Very small. ¿Tú crees que vas a poder hacer eso con ese trabajo? Do you really think that you're going to be able to do No, that no, with no, that no. one? Dice, la mano me duele. Because your hand is going to hurt. Entonces me voy a buscar uno más grande. And so I go ahead and get another one, a bigger one. Y agarro y empiezo a presionar And then I aquel put tornillo. some pressure in it again. Y me doy cuenta que no es de estría, sino que es un plano, un So he destornillador plano. realizes that it's not the right kind. Y empiezo a romperle la cabecita al tornillo. And then I start Romperle damaging la the actual screw. Ya ustedes vieron lo que hay aquí, ¿verdad? And then Un amigo mío a friend of mine, llamado Juan his name is Juan, John, me presta he una lends me herramienta poderosa a really powerful tool para poder hacer el trabajo. so that I can do the work. Y yo me pregunto, And then I ask myself, ¿cuántas veces ha estado usted intentando how many times have you tried hacerlo por sus propias fuerzas? do it with your own strength? ¿Y cuántas veces le ha pedido And how many times have you a asked su amigo Jesús to your friend Jesus que le ayude, to help you, que le traiga el poder to bring y the que le power, permita hacer el trabajo and to allow me to do the work que tiene que hacer? that he has to do? Si no lo ha hecho, If you haven't done that, hoy es el día. today is the day. Pero ¿qué es un milagro? But what is a miracle? Rápidamente, pastor. He's doing it quick. He's trying. Es, a ver, según la ciencia According to science, no pueden explicarlo. they cannot explain it. Ellos tratan de explicarlo, They try, pero no pueden explicar los but, milagros. but they cannot explain miracles. Porque el milagro no es un acto de la ciencia, Because miracle is not an act of science. es un acto de Dios. It's an act of God. Vamos a la definición. Let's go to the definition. Es un acto de Dios It's an act of God en el cual Dios pone a un lado las leyes naturales in which God puts aside the natural laws para orar de una forma sobrenatural to act in a supernatural way y lograr que lo que es imposible and sea posible. make the impossible possible. Amén. Amén. Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos lo creen? God is the God of impossible. How many No, believe ustedes that? no lo creen. A ver, más fuerte. Dios es el Dios de lo imposible. Louder, Dios puede louder. hacer lo imposible. He can do the Y impossible miren, possible. Él lo dice de Él mismo en Jeremías 32:27. Dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? No lo tienes que traducir. Good stuff. Jesús declaró lo mismo. Dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para quién. No les oigo. ¿Para quién? Para Dios. So what is impossible for the man is not impossible for God. Tú creías que tú podías, You thought that you could, pero no puedes. but you can't. ¿Le pediste a Dios? You ask God, ¿Le pediste a Dios por el poder? you ask God for the power. Pues si no le has pedido, hoy es el día. But if you haven't asked, this is the day. Today is the day. Ahora bien, había una persona que se llamaba Jairo, no sé si está la historia allí, There was a Pero- person by the name Jairo. pero si no está la historia igual la voy a decir. Sí está, ahí está. So I'm going to Y, share y the story. dice que, the last one. Ok, muy bien. Este hombre tenía a su hija muy enferma, So this man his daughter was very sick. estaba muriendo, She was dying. y fue a Jesús And he went to Jesus y le pidió a Jesús and he asked Jesus que si él quería podía salvarla. that if he wanted to, he could save her. Y él le dijo, Jesús le dijo, fíjense lo que él, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada.
So when Jesus heard him, Sí, no tienes, Ok. esta es la porción. Y dice la Biblia que Jairo volvió a la casa y la niña estaba perfectamente. so when Jairo went back home, his daughter was Ahora, perfectly ¿a dónde fine. voy con esto? El componente de la fe, como decía el pastor Eugenio, es demasiado importante en el hecho de hacer milagros. So you have to have faith. The component of faith is super important for you to think about doing miracles. No es que porque haya un milagro yo voy a creer. It's not because there is a miracle I'm going to necessarily believe in it. Es que yo tengo que creer para que haya un milagro. It's the other way around. Is that I have to believe in order for a miracle to take place. Y Dios es el Dios de lo imposible. And God is the God of Y tú tienes a impossible. Dios a tu lado. And you have God at your ¿Qué side. estás esperando Then what are you waiting for? para ver el milagro que So, necesitas so ver? that you can see the miracle that you need. Vemos milagros todos los días. We see miracles every day, Y hay uno que me encanta and there's one that I really love. y es una historia de guerra. And it's a story of war. Dios había mandado a Josué a pelear, God had sent Joshua to fight, pero había un problemita, but there was a little problem, pequeño problema, just a little one. que no había tiempo. There was no time. Se acababa el día Day was almost over, y no llegaban los refuerzos. and they didn't have what they needed to ¿Y fight. saben lo que Josué le pidió a Dios? And you know what Joshua asked God for? Que parara el día. To stop the day. ¿Qué? What? Que parara el día. To stop the day. Así mismo. Just like Mira, that. si tú crees que tú tienes un problema y tienes como que pena de pedirle a Dios, So if you think you have a problem and you're kind of shy to ask God, imagínate que tengas el problema y le pidas a Dios que detenga el sol y la luna. so imagine if you had the problem but you ask God to stop the moon and the sun. Y Josué habló al Señor y le pidió y le dijo que el día que el Señor le entregó los amorreos ante los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol detente sobre Gabaón y tú luna sobre el valle de Ajalón. Y el siguiente dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. El sol se detuvo en medio del cielo. Imagínate, el sol se detuvo. Y científicamente hablando esto está comprobado. So the sun really stopped. Esto basically. pasó. It really happened. It's proof. En la historia está comprobado este hecho. It is proof in history that this happened. Imagínate lo que es pedirle a Dios algo imposible. So imagine what it is to ask God for something impossible. Tú le estás pidiendo por tu hijo, por tu hija. You're asking him for your daughter, for your son. Estás pidiéndole por trabajo. Are you asking him for a job? Y piensas que Dios no te escucha. And you think he doesn't listen to Y you? mira lo que pasó aquí. And look what happened here. Josué le habló a Dios. Joshua did speak Y Dios to le God, puso atención. and he listened to ¿Por qué him. crees que eso pasó? Why do you think that happened? ¿Por qué crees que Dios sí le puso atención a Why do you Josué? think that God did listen to Joshua? Porque José tenía una relación íntima. Because he had an intimate relationship with God. Si tú estás esperando un milagro, If you're waiting for a miracle, Dios te está diciendo: God is telling you, yo quiero hacerlo. I want to do it. Yo quiero hacerlo hoy. I want to do it today. Yo puedo hacerlo. I can do it. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Do you believe he can do Si it? tú crees que Dios lo puede hacer, dale un amén, porque así no vamos a ningún lado. Si tú crees que Dios puede hacer el milagro, hoy lo puede hacer por ti. God can really do the miracle today for you. Puedes orar, número 1. You can pray. Puedes estar dispuesto y listo, You can be ready and available, pero sobre todo debes ser valiente. but you need to be brave. Debes ser valiente. You need to be brave. No hay milagro que Dios no pueda conceder. There's no miracle that God cannot give you. Si a ti te dijeron y te dieron un diagnóstico If they give you a diagnosis y tú estás perdido and you're lost, pensando que no va a suceder, thinking that it's not going to happen, Dios lo puede hacer. God can do it. Dios lo quiere hacer God Dios lo va a wants to do hacer. it. He's going to do it, y tienes que creer. and you have to believe. Tienes que creerlo en tu corazón. You have to believe it in your heart. Y Jesús le dijo en lo que decía el pastor: And Jesus said, and what the pastor said before, si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover este monte y decirle que se mueva y se traslade hacia un lago. if you have a faith like a mustard seed, you can ask that tree to move, and it moves. Pero por tu poca fe,
but because you have very little faith, no has podido hacerlo. you haven't done it. Y luego lo importante de esto And es then- que Jesús termina esa frase, And then the most important thing is that Jesus finishes that phrase with que las personas que están a tu alrededor that the people that are around you van a ver que lo imposible se hace posible. are going to see that impossible becomes possible. Y entonces van a seguir a Cristo. And then they're going to follow Christ. Porque la gloria es para Él. Because the glory is for Him. La gloria es para Él, no The para ti. glory is for Him, not for you. Pastor. Let's give it up for Pablo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Pastor Pablo. So, what do we do with this? ¿Qué hacemos con esto? Can we believe God Que podemos creerle a Dios to do extraordinary things through us? que haga cosas extraordinarias a través de nosotros. To believe God to make impossible situations Que le creamos a Dios que haga situaciones imposibles become possible? que sean posibles. First, we have to ask. Primero tenemos que pedirle. Have you ever asked God to use you? ¿Le has pedido a Dios que te utilice? Have you ever asked God to use you ¿Le has pedido a Dios que te use to pray for someone else? para orar por otros? To believe for a miracle for someone else? Para que creas en un milagro para otra persona. Have you made yourself available? ¿Te has hecho disponible? What has to happen in our hearts? Tiene que pasar primero en nuestro corazón. There must be an atmosphere Debe haber una atmósfera and an expectation y una expectativa that God can use me. de que Dios me puede usar. Sometimes we tell stories, A veces decimos historias and I don't want the attention to go to me, y yo no quiero que la atención sea para mí, but I do know what God can do. pero yo sé lo que Dios puede hacer. And I know He's no respecter of persons. Y yo sé que Él no toma excepción de personas. He just wants someone to believe. Él solamente quiere que alguien crea. I want to tell you a miracle story. Quiero decirte una historia de milagro. A friend of mine named Stan Un amigo que se llama Stan was a small concrete contractor. Concrete contractor. era un contratista de concreto. He was pouring the sidewalk one day. Él estaba trabajando en una acera He had his 15-year-old son with him. y tenía a su hijo de 15 años con él. His son was struggling with his faith, Y su hijo tenía ciertos retos. kind of like a lot of kids messing around with the world. Estaba trabajando con el mundo, ¿verdad? Perdido un poco en el mundo. Stan knew concrete. Y su papá sabía trabajar de concreto Been a contractor for many years. porque había sido contratista por muchos años. He was getting down to the end of the job, Y estaba casi terminando su trabajo ese día, but he had quite a bit of sidewalk left to pour. pero tenía un poco de la acera para terminarlo. But there was no more concrete in the concrete truck. Y no había más concreto en su camión. I want you to hear a miracle. Yo quiero que escuche este milagro. A contractor on the job Un contratista en su trabajo needed God to do something only he could do. necesitaba a Dios que hiciera algo que solo Dios podía He hacer. told his son Lee, Así que le dijo a su hijo Lee, he said, "Do you want to see a miracle?" le dijo, ¿quieres ver un milagro? He said, "Let's ask God to provide more concrete." Vamos a pedirle a Dios que nos provea You más say, "Oh, that's concreto. impossible." Y el hijo le dijo, eso es imposible. I want you to know that we serve the God who makes the impossible Yo possible. quiero que sepas que yo le sirvo al Dios que hace lo imposible posible. Stan prayed a simple prayer. Así que Stan hizo una oración simple. You know how the big wheel keeps going around and around? Y sabes cómo la rueda sigue That wheel dando kept vueltas. going around. Así que la rueda siguió dando That vueltas. concrete kept coming out. Y el concreto siguió That saliendo. wheel kept going Y around. siguió saliendo. That concrete kept coming Y el out. concreto siguió saliendo. They got all the way to the end of Y the tuvieron sidewalk. hasta el final de la acera. They had one wheelbarrow full left over. Así que estuvo todo, completó su trabajo. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because one man was willing to ask. Porque una persona preguntó. He made himself available. Él se hizo disponible. How about you today? ¿Y qué tal tú hoy? Are you willing to open your heart ¿Estás dispuesto a abrir tu to corazón allow God to deposit a gift of faith, para que Dios deposite en ti To el work in regalo de la fe, miracles? el don de la fe para trabajar en milagros? to get your power tool out? Para que agarres la herramienta poderosa. You have the Holy Spirit in you. Para que tengas el Espíritu Santo en ti. God wants to use you. Dios quiere usarte. Today, this is an atmosphere, Hoy esta es la atmósfera, a place where we can receive from God. un lugar donde podemos recibir de Dios. We're going to ask the Holy Spirit to fill us Y today, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene hoy to use us in our Monday, para que nos use en In el our mañana Tuesday. lunes, el martes, in our Wednesday, el miércoles, in our Thursday, el jueves, raising our children, criando a nuestros niños, and the work with our coworkers. en el trabajo con nuestros compañeros. We're going to ask the Holy Spirit today Vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy to work through us que trabaje a través de nosotros to see the healing ministry of para, Christ para ver el ministerio de released sanación in de our Dios, generation. que se pueda liberar en nuestra generación.
We have some prayer partners that are going to come at Tenemos this time. unos compañeros de oración o unos ministros de oración. Could everyone just stand with me? Vamos a ponernos de pie. If someone has asked you to come and pray, I want the prayer partners to come and Y stand in quiero the que front. nuestros ministros de oración se paren aquí al frente, I want you to turn and face the congregation. que miren a la congregación. Two things today. Dos cosas. Anytime during the worship. En cualquier momento de la adoración, What song are you guys singing? Waymaker, I like that one. Milagroso, ellas van a cantar la canción That's a Milagroso. good song. Es una canción buenísima. He's a waymaker. Es el que abre camino. Come on, he's a waymaker. Él es el que abre camino. But anytime during the song, Y si en cualquier momento de la canción you want to receive from God. tú quieres recibir de Dios, You want God to use you. tú quieres que Dios te utilice, I'm going to ask these people here in the front le voy a pedir a las personas que están aquí al to frente pray for you que ore por ti for a spiritual gift to be released. para que recibas esa liberación del don del Espíritu. The second thing today, Y la segunda cosa hoy, if you need a miracle, si necesitas un if you milagro, need a healing, si necesitas sanación, if you have an impossible si situation, tienes una situación imposible, they're here to pray with you as well. está aquí para orar por ti. But I want you to lift your hands towards Quiero heaven. que levante las manos al cielo Let's make this a place of worship. y vamos a hacer esto en lugar de adoración. The presence of Jesus is here Que today. la presencia de Dios está aquí He's here to hoy, heal. que está aquí para sanar, He's here to give good gifts. para dar buenos regalos. Today you're here. Si hoy estás aquí You want to be used of the Lord. y quieres ser utilizado por el Don't Señor, miss this moment. no pierdas esta Let someone oportunidad. pray with you. Que alguien ore por If ti. you have a healing need in your body Si today, tienes la necesidad de don't sanación, miss this moment. no pierdas este Let someone momento. pray for Deja you. que alguien ore por ti. Let's worship the Lord. Vamos a adorar al Señor. Let's declare today Vamos a declarar that He hoy is our waymaker. que Él es nuestro Come abridor on, de worship team, camino. let's worship. Hola, mi nombre es Alejandra Pagán y yo soy miembro voluntario aquí en City Church. Si el mensaje de hoy fue de motivación y valor para ti, te invito a que presiones el botón de me gusta y te suscribas para que no te pierdas de nada. Sea que esta haya sido tu primera vez o tu vez número 100 con nosotros, quiero personalmente invitarte a adorar en nuestra iglesia de manera presencial. Estar con nosotros a distancia a través de las redes es una buena experiencia, pero no hay nada como estar en la casa de Dios y nos gustaría poder conocerte. Es nuestro deseo y oración que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y puedas hacer la diferencia. Si necesitas ayuda para tomar tus próximos pasos, presiona el enlace que se encuentra en la tarjeta de conexión en la parte inferior de este comunicado para así poder contactarte. También, si gustas asociarte con nosotros para expandir el amor de Dios en nuestra ciudad y alrededor del mundo, impactando una persona a la vez, presiona el botón de donación en la parte inferior ahora. Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso y te esperamos la próxima semana.